Bueno, seguimos. Vamos a resolver otro problema. Vamos a resolver un problema de radio crítico. Ok, para un aislante. Entonces decimos problema 5. Un conductor eléctrico de 2.2 milímetros de diámetro y 14 metros de largo está aislado por una cubierta plástica de 1 milímetro de espesor, cuya conductividad térmica es K igual 0.15 watt sobre Kelvin, sobre metro y sobre Kelvin. Las medidas eléctricas indican una corriente de 13 amperios viajando por el conductor y una caída de voltaje de 8 voltios a lo largo del mismo. Si el aislante está expuesto a un medio con temperatura del depósito igual a 30 centígrados, y un coeficiente de transferencia de calor de H igual a 24 watts por Kelvin y por metro cuadrado, determinar la temperatura en la interfase del conductor y la cubierta plástica en operación estable. También determine si incrementando la cubierta plástica al doble va a incrementar o disminuir la temperatura en la interfase. Listo. Ok. Bueno, entonces, ¿qué asumimos? Proceso estable, ¿verdad? Estacionario, propiedades constantes, y lo resolvemos por el modelo de la semejanza con las resistencias térmicas, ¿ok? Entonces hacemos un esquemita para tener claro lo que estamos haciendo. Entonces, aquí tenemos nuestro cable, ¿verdad? Vamos a hacerlo en negro. Y afuera tenemos el aislante. Vamos a hacerla en rojo, el aislante. Ok, entonces tenemos un cable
¿verdad? Que va para allá. Entonces, hasta aquí llega el cable, ¿verdad? Y tenemos nuestro cable hasta allá. Listo. Y tenemos por aquí nuestra cubierta. Ok. Entonces, dice que el cable tiene 14 metros de largo. Entonces, tenemos aquí 14 metros. Ok, 14 metros. Dice que la corriente que se mide, ¿verdad? La corriente que se mide son, ¿cuánto es lo que dice? 13 amperios era. 13 amperios, ajá. 13 amperios. Y el delta de voltaje es 8 voltios. Ok, esos son los datos eléctricos. Tenemos una temperatura en el infinito. Tenemos una temperatura en el infinito de 30 grados. 30 grados, sí. 30 grados. Entonces, aquí tenemos un radio, que es el radio del cable. Ese es R1. Y tenemos el R2, que es hasta la cubierta. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos R1 y aquí tenemos R2. Ok. Y por supuesto, entonces la transferencia de calor está saliendo del cable hacia afuera, ¿verdad? Entonces aquí tenemos Q. Q punto. Ok, entonces aquí vamos a ver con qué color le ponemos azul. Aquí tenemos en este punto, en la interfase, aquí tenemos T1, ¿verdad? Y en la superficie de la cubierta plástica tenemos T2. Y tenemos T30 en el infinito. Entonces, el equivalente eléctrico es que tenemos T1 y tenemos una resistencia del aislante. Y fuera del aislante tenemos la resistencia de la convección. Y tenemos T infinito. Entonces, T infinito, aquí la tenemos, igual a 30 centígrados. T1 la tenemos aquí. Y T2 la tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos ajá. Tenemos la resistencia del aislante. Y tenemos la resistencia de la convección.
Entonces, la resistencia total va a ser la resistencia del aislante más la resistencia por convección. Ok, para conductores cilíndricos tenemos que la resistencia del aislante se calcula como el logaritmo del radio 2 sobre el radio 1 que divide a 2 veces pi Ay, Dios mío, déjeme ver porque ya creo que tengo un error. Un momentico. Ok. Ok. Entonces aquí es 2pi
por la longitud, ajá, por la longitud y por la constante. Entonces, ¿dónde R1 es igual a, el problema dice que es de 2.2 el diámetro del cable. Entonces R1 es la mitad, o sea, 1.1 milímetros. Y R2, el radio hasta el final del aislante es 1.1 más 1 milímetro que dice que es el espesor del aislante. Entonces esto es 2.1 milímetros. Lo dejamos en milímetros porque es una división, entonces las unidades se van. No pasa nada si lo hacen. Ok, entonces, la resistencia del aislante es igual entonces al logaritmo de 2.1 entre 1.1 entre 2 pi por 14 por la constante que es 0.15, ¿verdad? 0.15, todo está en unidades internacionales, entonces no hay problema. 0.15. Hacen esa operación, a ver si les da igual a mí, y a mí me dio 0.049 centígrados por watt. Y el R de convección, la resistencia térmica por convección es igual a 1 entre H, ¿cómo le llamamos? Bueno, 2, R2, sí, a la salida. H2 por el área del cilindro. Entonces esto es igual a 1 entre H2 es 24 y el área del cilindro es 2pi por R. Ahora sí hay que ponerlo en metros. 2pi por R es 0.0021 metros. Y por la longitud, que son 14 metros. Entonces esto queda 0.2256 centígrados por watt. Entonces, la ecuación que tenemos, ¿verdad? De nuestro modelo de resistencias es que Q punto igual a T1 menos T infinito entre R total. Ok. Entonces vamos a ver qué tenemos aquí. Nos están pidiendo Q punto. No la tenemos. Nos están preguntando T1, ¿cuál es la temperatura en la interfase? Tampoco lo tenemos. Tenemos la temperatura en el infinito y tenemos la resistencia total porque es la suma de esas dos cosas que están ahí. Entonces, ¿cómo hacemos? Muchachos, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué hacemos? O sea, de esto que está aquí, la resistencia total, ¿verdad? La podemos calcular, entonces resistencia total es igual
a la resistencia del aislante más la resistencia por la convección. Entonces la resistencia total es igual a 0.049 más 0.22. Esto da 0.2746 centígrado por watt. Ok, tenemos RT, tenemos R infinito, T infinito. ¿Cómo hacemos para resolver esto? Son dos ecuaciones, dos incógnitas y una ecuación la que tenemos. ¿Cómo hacemos entonces? El que me conteste es porque entiende perfectamente bien la primera ley de la termodinámica. Vamos, muchachos, alguien que me diga cómo calculamos alguna de esas incógnitas. Profe, no podemos obtener la transferencia de calor con la corriente y el voltaje. Ajá, Christopher, ¿pero por qué? Bueno, uno puede sacar de ahí de corriente por voltaje, le da la potencia ¿Y cuál que es esa pasa por el potencia? cable. Es, Sería el Q, ¿no? ¿El Q cuál? Este Q punto. El Q punto, sí, pero ¿por qué, Helen? Hay antes usted lo dijo. A ver, veamos el cable de perfil. Este es el cable, ¿verdad? El cable lo dibujamos ¿de qué color? Negro, ok. Ah, bueno, no, pero es rojo porque estamos viendo el aislante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este cable? Este cable lleva una corriente I, ¿verdad? Y nos dan una caída de voltaje. ¿Qué quiere decir esa caída de voltaje? Un delta de voltaje de 8 voltios. es como la fricción que presentan los neutrones, ¿no? Correcto, aquí tenemos un voltaje 1 y aquí voltemos un voltaje 2, ¿verdad? De tal manera que V1 es mayor que V2. ¿Ok? Entonces aquí hay una potencia perdida. Y por eso es que les digo que el que conteste entiende perfectamente la primera ley de la termodinámica. Si no hubiera pérdidas, el delta de la caída de voltaje sería 0. Pero entonces hay una energía que se está yendo y esa energía es la potencia que está perdiendo, ¿verdad? Entonces aquí hay una energía que se está perdiendo, un Q punto dado por la corriente y el delta de voltaje. Entonces Q punto es igual a, ¿cuánto era el amperaje? Ya se me olvidó. 13, profe. 13, gracias. 13 amperios por 8 voltios. Entonces el Q punto es la potencia que se está perdiendo, 104 watts. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Porque si no, no hubiera transferencia de calor. Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ok, entonces ahora sí podemos encontrar T1. Entonces esto implica que
T1 es igual a Q punto por la resistencia total más la temperatura del depósito. Y entonces esto es 104 watts por la resistencia total, que es 0.2746 centígrados sobre watts. Todo está en un sistema internacional, entonces no hay pérdida. Más 30, y entonces la temperatura en la interfase es 58.6 centígrados. Ahora, me dicen, si doblo, o sea, si en vez de 1 milímetro de aislante le pongo 2, ¿qué va a pasar con la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? También determine si incrementando la cubierta plástica al doble va a incrementar o disminuir la temperatura en la interfase. Entonces, disminuye. ¿por qué disminuye? Porque el aislante aumenta y el área también del aislante. Sí, pero entonces yo lo que quería ilustrar aquí es la relación con el radio crítico. ¿Ok? El radio crítico me dice que la curva de transferencia de calor es así en los aislantes, donde aquí este es el Q máximo, Q punto máximo. Y este punto de aquí está determinado por el radio crítico. Donde el radio crítico se calcula como la constante entre la constante de convección. Entonces, la de conducción entre la convección. Entonces, esto es 0.15 entre 24. Entonces, el radio crítico, en este caso, es 0.00625 metros. O sea, 6.25 milímetros. Entonces, usted está aquí con 1 milímetro. Entonces aquí tiene una cierta transferencia de calor. Si le da el doble, entonces se va a poner aquí. Entonces va a transferir más, ¿verdad? Entonces este sería Q1 punto y este sería Q2 punto. Entonces, como aumenta la transferencia de calor, disminuye la temperatura. Porque el radio crítico, este es igual a 6.25 milímetros. Entonces ponemos con 2 milímetros de espesor, Q punto aumenta. Entonces eso implica que T disminuye. Bueno, la llamamos T1. T1. Ok, y también les había preparado un problemita que salió en un examen final, o parcial. ¿Qué es este? Ah, no, un examen de ampliación del 2017, ¿verdad? Entonces dice, dice, considere
que tiene una cabaña en la parte más alta del Cerro de la Muerte. Y usted quiere mantener toda la cabaña a una temperatura promedio de 20 centígrados. Mientras que en diciembre y enero la temperatura afuera alcanza un mínimo de 0 centígrados. De 0 centígrados. Para lograr esto, usted piensa en una ventana que le ofrecieron, la cual es de 0.8 metros de alto por 1.5 metros de largo, compuesta por 2 láminas de vidrio de 4 milímetros de espesor y tiene una K con K igual a 0.78 watt por metro y por Kelvin. Que ensanguchan una capa de aire estancado de 10 milímetros de espesor y que tiene una K igual a 0.026 watt por metro y por Kelvin. Ajá. Bajo estas condiciones, determine el flujo de calor hacia el exterior por cada ventana. Tome los coeficientes de transferencia por convección en la superficie interior de la ventana de H interior igual a 10 watt por Kelvin y por metro cuadrado. Y el exterior de H exterior igual a 40 watt por Kelvin y por metro cuadrado. Los cuales incluyen los efectos de radiación. Ok.
Entonces, ¿para qué hay que calcular el flujo de calor en una cabaña que usted tiene en el Cerro de la Muerte? Porque calculando el calor, la potencia que se le va en calor, así usted calcula la calefacción que tiene que poner. ¿Ok? Entonces, la calefacción tiene que ponerle al menos la cantidad de calor que se está escapando por todas las ventanas. Por eso es que la pregunta es, ¿y usted quiere mantener toda la cabaña a una temperatura promedio de 20 centígrados? ¿Ok? Mientras que, digamos, lo que importa es mantenerla a 20 centígrados en diciembre y enero, ya que en diciembre y enero la temperatura afuera está en 0 centígrados. Claro, para ser más precisos, deberíamos hacer un estimado de cuánto calor se va por las paredes, pero digamos que la cabaña se hizo con paredes de madera, que es un muy mal conductor de calor, entonces podemos despreciar los efectos del calor a través de la madera. ¿Ok? Entonces, sí, claro, si ustedes hacen una cabaña de hierro, por supuesto, eso va a ser una tumba helada, ¿verdad? Porque el hierro sí es muy buen conductor de calor. Entonces, inmediatamente el calor de dentro de la cabaña se va a ir hacia la atmósfera. ¿Ok? Pero digamos que ustedes hicieron la cabaña o de madera o la hicieron con paneles de fibra de vidrio, que es, que es muy buen aislante térmico, ¿verdad? Ok, entonces para calcular la calefacción, entonces vamos a calcular cuál es el Q punto que se va por las ventanas. Entonces, ¿verdad? Lo que tenemos entonces, a ver, hagamos un esquemita de lo que tenemos. Entonces, lo que tenemos es una cantidad de aire ensanguchada aquí en la ventana. Y tenemos dos vidrios, ¿verdad? Tenemos dos vidrios aquí que los vamos a dibujar celestes y los vamos a pegar con el sándwich ahí de aire. Entonces, esta es la ventana nuestra. Aquí tenemos esa ventana, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos adentro, vamos a ver, aquí tenemos 20 centígrados, digamos que este es el interior, entonces aquí tenemos 20 centígrados, ¿verdad? Entonces, de 20 centígrados, la temperatura cae a temperatura 1. De la temperatura 1 cae un poquitico a la temperatura 2. De la temperatura 2 cae otro poquitico a la temperatura 3. Y de la temperatura 3 cae otro poquito a la temperatura 4. Y de la temperatura 4 cae y se establece en menos 10 centígrados. Ok, entonces, ¿qué son las dimensiones que tenemos? Bueno, las dimensiones es que el sándwich de aire es de 10 milímetros. ¿Verdad? Y los vidrios son de 4 milímetros. Entonces aquí tenemos 4 milímetros y aquí tenemos 4 milímetros. Ok, y entonces la semejanza de circuito nuestro es, tenemos la temperatura del depósito 1, ¿verdad? Aquí viene y tenemos una R de convección. Tenemos una R
de conducción en el vidrio, tenemos una R de convección dentro del vidrio. Tenemos una R de conducción dentro del vidrio. Y tenemos una R de convección fuera del vidrio. Y tenemos la temperatura del depósito 2. Ok, entonces voy a decirles qué corresponde a qué. Ok, vamos a ver. La convección de esta superficie es esta. La conducción del vidrio es esta. La convección de la capa de sándwich, de aire, perdón, es esta. La de conducción del vidrio es esta. Y la de convección por fuera del vidrio es esta. Entonces, bueno, asumimos que propiedades constantes, estado estable o estacionario, flujo de calor unidimensional, entonces el flujo de calor va a ir en este sentido, ¿verdad? Ahí va el Q. El Q punto. Ok. Entonces, para encontrar Q punto, ¿verdad? Entonces, esto implica que Q punto es igual a la temperatura del depósito 1 menos la temperatura del depósito 2 entre la R total. ¿Ok? Y entonces la R total, donde R total es igual, vamos a ver, a la R de convección 1. Ok, le vamos a llamar, sí, 1, igual que aquí, igual que T1 y T2, ¿verdad? Entonces le vamos a llamar 1 y aquí tenemos T2. Bueno, ahí está, en T infinito 1 y T infinito 2. Entonces, R de convección 1 más R de conducción 1 más R de convección del aire, del sándwich de aire, más R de conducción 2 más R de convección 2. Entonces, R, empezamos a calcular todo. R de convección 1 es igual a 1 entre H1 por el área de la ventana. Entonces, esto es igual. El área de la ventana es... ya no dice. Sí, sí dice. 1.5 por 0.8. Entonces, eso da 1.2 metros cuadrados. Entonces, esto es 1 entre 10, que es el H1, por 1.2. Entonces, esta R primera es 0.0833 centígrados por watt. R de conducción. La R de conducción es la misma en el 1 y en la 2, ¿verdad? Entonces es L1 por K1
Sí, porque tienen el mismo K, exacto. K por el área. Y entonces esto es igual a 0. Todo lo pasamos a Sistema Internacional de Unidades, 0.004. La K está en Sistema Internacional de Unidades, 0.78 por el área de la ventana, que es 1.2 metros cuadrados. Entonces esto da 0.00427. Acuérdense que esto nos da la información de R conducción 1 y R de conducción 2. Luego, el R de conducción del aire es igual a L del aire, ¿verdad? L del aire entre la constante del aire por el área de la ventana. Entonces esto es 0.01, o sea, 10 milímetros entre 0.026 por 1.2, y esto es igual a 0.3205 centígrados por watt. Luego, la R de convección 2 es igual a 1 entre H2 por el área de la ventana. Y esto es igual a 1 entre 40, es más alta, por supuesto, por 1.2. Y esto es igual a 0.02083 centígrados por watts. Entonces, R total es igual a 0.43317 centígrados por watt. Es la suma de todas estas. Acuérdense que hay que sumar 2 veces esta. Esta se multiplica por 2, ¿verdad? Por 2. ¿Ok? Entonces, esto implica que Q punto es igual a la del depósito interno menos el depósito externo entre la R total 0.43317, y esto nos da 46.17 watts. Entonces, si usted tiene 4 ventanas, ¿verdad? Tiene que poner una calefacción de por lo menos 200 watts. ¿Verdad? Si el número de ventanas es igual a 4, entonces esto implica que Q punto total es igual a 4 por Q punto, y esto es más o menos 200 watts. Entonces mínimo tiene que poner una calefacción que le brinda un flujo de potencia hacia adentro de la casa de 200 watts. Ok, para que en el estado estacionario, en el estado estable, lo que entra sea igual a lo que sale. Entonces usted se garantiza una temperatura aproximadamente constante. ¿Alguna pregunta? Bueno, quedamos listos para el examen de hoy en 8. Profe, Dígame, Helen. la otra semana usted solo no sube el examen, ¿verdad? No hay clase. Sí, yo creo que solo eso. Subo el examen. Ok, Depende, es que yo creo que hay un laboratorio. Si hay un laboratorio extra, entonces lo hacemos, pero tengo que verlo, porque si está malo, no. ok. Ahí les aviso, yo les aviso. Gracias. Ok, ¿alguna pregunta de este problema? Vean qué interesante cómo con la semejanza de los circuitos, ¿verdad? Nosotros podemos resolver las conducciones de calor y de potencia, y entonces podemos diseñar
el aire acondicionado que necesitamos. ¿Ok? O la calefacción que necesitamos. Bueno, entonces si no hay preguntas, nos vemos a las 2 de la tarde en el laboratorio. ¿Verdad? La dirección del laboratorio está en mediación virtual para que todos la tengan y entonces hacemos los grupos y bueno, hacemos el laboratorio igual que lo hemos hecho. Yo estuve atravesando el laboratorio y parece interesante. Ok, entonces no hay preguntas. Solo 5 estudiantes. Qué frustración. Ay, Dios mío. Ok, nos vemos entonces. Que tengan un rico almuerzo. Igualmente, profe. Hasta luego. Gracias.